Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a ir abriendo en Romanos, el libro de Romanos. Vamos a mirar algunas cosas con las que Pablo luchó con la iglesia en Roma, y él lo hacía en forma de pregunta. Es evidente que lo que ocurrió fue que la iglesia en Roma tenía ciertos hechos, actitudes, que no condecían con la enseñanza de Pablo. Al Pablo observar esto, les va a enseñar y a ayudar a que ellos piensen correctamente acerca de estas cosas. Son cosas actuales, no son cosas que murieron con el tiempo. Son preguntas, cuestionamientos que aún los creyentes tienen, y mucho más aquel que no lo es, aquel que no es un hijo de Dios. Entonces, cuando observamos estos pasajes, nosotros vamos a encontrar que son parte de la mala interpretación de lo que es la vida cristiana. Así que Pablo está corrigiendo, lo está corrigiendo. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a estar observando es que muchos creyentes creen que la salvación se pierde, por ejemplo. Y cuando miramos la Biblia, aunque el creyente piense que la salvación se pierde, lo bueno es que no va a perder la salvación. Si es un verdadero creyente. Si es un verdadero creyente. Así que, cuando Pablo observa estas cosas como una carencia en la iglesia en Roma, les va a ayudar a que ellos puedan observar bien la fe cristiana y, por supuesto, creer bíblicamente en estos asuntos. La primera que encontramos está en el capítulo 3. Seguramente hay muchas más, porque siempre están en forma de pregunta, y hay una cantidad enorme de preguntas en el libro de Romanos. Hay muchas preguntas. Así que cada una de ellas podríamos ponerla dentro del contexto de alguno de estos temas que vamos a estar mirando hoy. La primera pregunta, entonces, de la mala interpretación de la vida cristiana, está en Romanos 3, versículo 5. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo común. Es una buena pregunta. Y para este tiempo también es una buena pregunta. ¿El Dios que creemos es acaso el Dios que permite las cosas que están ocurriendo en nuestro tiempo? Es una buena pregunta para este tiempo. ¿Es acaso Dios quien se ha olvidado de la humanidad? Y no es solamente el virus que está pasando en el mundo, no es solamente eso. Cuando miramos las noticias, que ahora prácticamente todas hablan de estas cosas, hay muchísimo, pero mucho. Así que, cuando observamos estas cosas que ocurren en el mundo, y cuando observemos las cosas que van a pasar en nuestro país, si el Señor no viene antes, muchos tal vez nos preguntemos, ¿Dios es justo? ¿No estará siendo injusto con nuestro país? ¿No estará siendo injusto conmigo? Así que Pablo va a traer respuestas acerca de esto. Vamos a orar. Padre, te agradecemos que podemos mirar a tu palabra, enséñanos, háblanos a nuestra alma, a nuestro corazón, para que podamos, como hijos de Dios, creer en tu palabra y creer en Dios de la Biblia. Creer firmemente en aquel que envió al Señor Jesucristo para darnos la eterna salvación y el eterno perdón, por lo cual tenemos todo, aunque debamos perder todo, ya lo tenemos todo en el Señor Jesucristo. Así que habla nuestra alma, nuestro corazón, podamos prestar atención si estas preguntas están en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La vida cristiana también cree en un Dios justo y vive bajo la justicia de Dios. Por eso que pregunte Pablo esto, está dando respuesta a algún pensamiento de la iglesia en Roma. Pero miren el siguiente versículo, el versículo 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Cuando el ser humano se pregunta si hay Dios, no pasarían estas cosas,
Pablo dice, en ninguna manera hay injusticia en Dios. En ninguna manera. El Hijo de Dios no puede permitir que pase por su mente que Dios se ha equivocado con él o que Dios se está equivocando con el mundo. Esto no ocurre, no sucede. Dios es justo, siempre. Así que es categórico Pablo al decir en ninguna manera. El contexto de este pasaje habla de los efectos del pecado. Los efectos del pecado. Alguna vez he pensado, y tal vez lo he dicho, ¿qué pasa con la gente que fuma en nuestro país? Porque después usted y yo le pagamos los tratamientos a esas personas. Se muere de cáncer, por ejemplo, por causa del tabaco, y ¿quién le paga la salud a esa persona? ¿Quién le paga las operaciones? Le paga a toda la sociedad, pero yo no hice nada para que eso ocurra. Es más, está comprobado que el que fuma tiene posibilidades inmensas de contraer cáncer. Ahora, cuando una persona se enferma de cáncer por esa razón, no tiene ninguna excusa. No tiene por qué decir Dios es injusto conmigo. Pero lo dice. Pero lo dice. Así que lo que vemos en la Escritura es que Dios castiga el pecado humano y en ninguna manera hay injusticia en él. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros, habla de naciones, mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hermanos, cuando nosotros miramos las cosas que ocurren en algunos lugares del mundo, nos compadecemos con el sufrimiento de la gente. No es que pasamos de largo y no nos duele que la gente sufra. Pero al mismo tiempo, el Hijo de Dios piensa, Dios no está siendo injusto. Y no ocurre eso en ningún lado en esta creación. Hay países en el mundo que los padres abandonan a los hijos y es una costumbre hacer. Hay lugares en el mundo donde la vida de un niño no vale nada. Hay lugares en el mundo donde las guerras que se producen en ese lugar es por consecuencia de los minerales que tienen. Para que usted y yo tengamos, por ejemplo, el funcionamiento de un celular, pero ahí mueren niños. Y es consecuencia del pecado de la persona. Hay lugares en el mundo donde adoran un animal y sus dioses son incontables. Cuando Dios castiga a esa nación, vemos injusticia en Dios, ellos sí lo ven. Pero el cristiano no. Dios no es injusto. Todos están bajo pecado. Lo que venga como consecuencia del pecado, habla de la justicia de Dios. Y lo que venga cuando no sea consecuencia del pecado, seguimos siendo pecadores. Algo va a ocurrir. Algo va a ocurrir. Temblemos por nuestra nación, hermanos, y oremos por ella para que Dios derrame su misericordia sobre este país y sus gobernantes, los anteriores y los que están. Así que, hermanos, desde el versículo 10 en adelante, Pablo demuestra que la condición del hombre es terrible, deplorable, y que no hay distinción entre un ser humano y otro, todos bajo pecado, todos bajo el juicio de Dios. Y aunque el hombre sufra lo que sufra aquí en la tierra, está todavía viviendo en un paraíso. Porque lo que el hombre sufra cuando muera va a ser una condenación para siempre. Y esa persona necesita a Jesús hoy. Necesita la salvación de su alma hoy. Miremos algo nada más. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Y la realidad es que la inmensa mayoría de las personas buscan a Dios por algún provecho que podrían sacar. Estoy enfermo, estoy sin dinero, estoy sin trabajo, estoy falto de amor y buscan a Dios. Pero no es esa la razón para buscar a Dios.
Esas razones de búsqueda de Dios condenan a la persona para siempre al infierno. Ahora, buscar a Cristo porque soy pecador trae la solución eterna para mi alma. Y si solo esa fuera la búsqueda, pero que dice la Biblia, el hombre no busca a Dios. Dios se tiene que encontrar con él. Por lo tanto, Dios no es injusto. Miren el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. ¿Será esto un juicio de Dios? ¿Será esta pandemia un juicio de Dios? Bueno, no puedo decirlo que lo sea, pero puedo decir que sí, es muy posible. Es muy posible. Y si estos juicios son más crueles en el futuro, Dios los va a traer. No tiene problema de decir que es Dios trayendo juicios, aunque el hombre diga que Él es injusto. Dios es justo siempre, siempre. Dios no distingue entre naciones. Dios no distingue entre seres humanos. Todos bajo pecado y todos bajo el juicio de Dios. Versículo 22. Miren ustedes lo que dice como solución. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Justificación por medio de Cristo. Lo que toda persona sin distinción necesita es creer en Cristo para ser justificado de sus pecados. Para ser libre, perdonado para siempre de la culpa de su pecado. Y dice al final de este versículo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, no hay acepción de personas en Dios. Así que el que no hizo tal pecado dice, pero mirá qué es lo que hace. Y el otro que no hace lo que yo hice dice, pero mirá qué es lo que hace. Así que nos condenamos mutuamente cuando Dios dice que estamos todos bajo el juicio de Dios. ¿Es Dios injusto? Pablo dice, en ninguna manera. Es inconcebible que Dios sea injusto. Todo lo que ocurre es causa de la justicia de Dios. Él es recto en todos sus caminos. Él es recto en todo lo que hace. Él jamás se equivoca. La segunda cosa que podemos ver como una mala interpretación de la vida cristiana, si creemos que Dios es injusto, pensemos si somos cristianos, ponga su pensamiento en la verdad de Dios y va a saber que no es justo de ninguna manera. Dios no es injusto de ninguna manera. Capítulo 6, versículo 1. Pablo pregunta algo más, y esto está sí, muy dirigido a la práctica cristiana. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? Y miren esto. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo está trayendo el tema de la gracia, salvos por gracia. Y cuando ellos escucharon, cuanto más grande es el pecado, mayor es la gracia de Dios, y si pecamos todavía la gracia de Dios es mayor que ese pecado, siempre hay la posibilidad del perdón, entonces el cristiano en Roma llegó a la conclusión, lo que voy a hacer es pecar más. Así la gracia de Dios se muestra más. Y a veces puede ser que ocurra esto en nuestras mentes. Total, Dios perdona. Total, Dios trata con esto y no me va a condenar para siempre. Pero Pablo responde en el versículo 2. ¿Qué responde? En ninguna manera. En ninguna manera viviremos en el pecado. En ninguna manera vamos a afirmar nuestra vida en actitudes pecaminosas. En ninguna manera. Y también Pablo aquí está hablando de, o responde al efecto de la seguridad de la salvación. Si alguien está seguro de su salvación, que debería ser así, la Biblia nos dice, no hay permiso para el pecado. No puede llegar a tu corazón el pensamiento de que como Dios tiene gracia, voy a pecar para que su gracia se extienda a mí. No hay licencia para el pecado.
No hay permiso para el pecado para el Hijo de Dios, en ninguna manera. Por lo tanto, esto responde a la mala aplicación de la ley del Antiguo Testamento. Los judíos creían, pensaban, que eran mejores por tener la ley, cuando la ley fue dada para mostrar el pecado. Deberían sentirse los más miserables de la tierra, porque podían ver en el Antiguo Testamento permanente acusación a sus pecados. Podrían sentir la alegría de ser del pueblo de Dios, de ser de la nación de Dios, pero la profunda tristeza de fracasar constantemente por desobediencia a la ley. Así que, cuando el judío pensaba de esa manera, ahora el creyente parece pensar de una forma más liberal todavía. No se puede vivir en pecado. No hay permiso para eso. Hay una mala aplicación del Antiguo Testamento de la vida. Si el Antiguo Testamento era un yugo para aquellos que no podían obedecerla, que eran todos, Cristo vino a traer la gracia. Pero la gracia nunca, por el favor de Dios, nunca es un permiso para pecar. Nunca es. No es permiso para pecar. Entonces, si leemos un poco más adelante, versículos 9 en adelante, podemos leer el 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o deseos carnales. ¿Qué está diciendo Pablo? No hay permiso para pecar. No puede pasar por la mente del verdadero creyente que porque la gracia de Dios se ha hecho efectiva en él, ahora puedo hacerlo. No funciona así. No funciona así. Ahora bien, he escuchado a personas, seguramente ustedes han escuchado, que como ellos dicen, si peco, pierdo la salvación, lucho por no pecar, pero la razón es equivocada. Es prácticamente querer ganarse la salvación, el pensamiento que tiene. Porque si peco, pierdo la salvación. Ahora, cuando Dios dice que nuestra, enseña la Escritura, por supuesto, que nuestra salvación es segura, no nos está diciendo que pequemos, pero nos está diciendo, si pecas, pierdes la salvación, así que lucha por ganar. Lo que está diciendo Dios es, un verdadero salvo lucha contra el pecado para agradar a su Dios. Para que su Dios, su Salvador, tenga recompensas en el futuro para él, por la lucha contra el pecado. En el capítulo 9, ven, así lo que hemos leído en el capítulo 6, ¿no? No podemos sujetarnos como esclavos al pecado. No corresponde, no es bueno, no es saludable, no es para el Hijo de Dios. Pero el capítulo 9, 30 en adelante, es un pasaje lindo. Dice que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia, ahora han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, los judíos, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cómo tenía la ley el judío? Como un medio de salvación. Así que hay que cumplirla para ser salvo. Pero ¿cómo la tenía Dios? Conforme al contexto de Romanos, como aquello que mostraba el pecado. Y les reprocha que ellos no iban tras la ley por fe, no creían. Era religión, nada más. Era religioso. Así que, hermanos, la gracia de Dios nos da algo. Certeza de nuestra salvación, nunca licencia para el pecado, firmeza para que nosotros venzamos aquello por lo que Cristo murió. Nuestro mal, nuestro pecado.
Así que Dios nos dé su gracia para que no pensemos mal. La gracia de Dios es inmensa, por supuesto que sí, pero no para que vivamos como queremos. Una tercera cosa la encontramos en el capítulo 7. Capítulo 7. Y el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? Otra vez, la ley le venía mostrando a las personas, la ley del Antiguo Testamento, que eran pecadores. Si nosotros tomamos las calles de Montevideo y pasamos todos los semáforos en rojo, es muy probable que tengamos alguna pena si nos agarran. Porque no está permitido pasar los semáforos en rojo. Ahora, si yo digo, tengo este castigo porque los semáforos son malos, estoy en un grave error, ¿no? En un grave error. Porque los semáforos me están advirtiendo peligro. Están ordenando el tránsito. La ley, la palabra de Dios del Antiguo Testamento, estaba ordenando la vida y la gente tenía que creer que eso era la verdad. Como creo que un semáforo en rojo me prohíbe pasar. Tengo que detener. Ahora el judío, como hemos mirado recién, no creía en la ley. Iba detrás de esos semáforos, pero solamente porque tenían el castigo y la disciplina de Dios, que por supuesto iba a venir. Pero no estaban creyendo en el Dios de Israel. Por lo tanto, la ley en ninguna manera es pecado. Muestra el pecado, dice la palabra de Dios. Las leyes y las normas que tenemos en el Nuevo Testamento no es para hacernos desgraciados e infelices. Es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Es para que seamos felices, para que no hagamos lo que Dios nos dice que no hagamos. Para que el pecado no sea costumbre en nuestras vidas, para que podamos someternos siempre a la ley espiritual de Dios. Una más que vamos a mirar, capítulo 9. Versículo 14, que tiene que ver un poquito con la primera que hemos visto, pero hay una segunda pregunta aquí. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo responde, en ninguna manera. Hermanos, y esto responde a la independencia de la soberanía de Dios. Algo que no se entiende bien, que no se entiende del todo, pero que lo creemos firmemente. Dios no es injusto para con aquellos que se pierden para la condenación eterna. Dios no es injusto. Dios es soberano. Y por menos que, o por más que dejemos de entenderlo, la injusticia de Dios jamás se le podría acusar. Sin embargo, leemos pasajes en torno a este versículo que hemos leído, que pareciera que Dios es injusto. Vamos a mirar algo. Dice en el versículo 10, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien animal, para que el propósito de Dios podría leer Marca, podría leer 10 al 11, 18. Y no solo esto, mas también Rebeca concibiendo de uno, de Isaac, nuestro padre. El 11 dice, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, no para las obras, sino por el que llama, permaneciese, perdón. 12 y 13. 12 y 13. Y fue dicho que al mayor serviría al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bien. Cuando leemos esto, nosotros podemos tal vez decir,
Pero Dios es injusto para la salvación. El rechazo de Esaú y la aceptación de Jacob es sin siquiera haber nacido. Y habla de la elección de uno y el desechar del otro. Gracias a Dios que Dios es Dios. Es redundante y tonto, como lo expreso. Gracias a Dios que Dios es Dios. Porque si a mí me tocara elegir, no elegiría a nadie. Probablemente me elegiría a mí mismo y a algunos cerca. Pero cuando miro mi vida, Dios quiso elegirme a mí. Y de esa manera yo podría decir, eso sí. Me eligió a mí. A mí. ¿Por qué no eligió gente más sana? ¿Por qué no eligió mejores personas? Bueno, todo este tipo de preguntas podríamos hacer. Ahora, como el hombre no entiende todo, y Pablo sabe que esto iba a ocurrir y ocurría a la mente de los romanos, él dice en el versículo 14 que diremos, ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Habla de su soberanía. No lo entiende. Me gustaría entenderlo. Pero gracias a Dios no soy Dios. Y no lo entiendo. Así que lo creo firmemente. El contexto inmediato habla de que Dios toma la masa y la hace como Él quiere. Dice que hay vasos para honra y vasos para deshonra. Dice que Él mostró, por ejemplo, el versículo 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Es tremendo. Pero mi responsabilidad no es entender. Mi responsabilidad es creer. Y la suya también. Por lo tanto, ninguna medida jamás podríamos ver nosotros injusticia en Dios, porque creemos en un Dios soberano, en un Dios que hace como Él quiere, y que salva a quien Él quiere, y que desecha a quien Él quiere. Lo hizo con Jacob y lo hizo con Esaú. ¿Es Dios diferente? No. Dios eligió una nación en el Antiguo Testamento y no nos eligió a nosotros. Eligió una nación y todas las demás quedaron fuera. En el Nuevo Testamento vemos Dios eligió almas para que formen la iglesia salva. Y tengo que decir, no eligió para eso. ¿Es injusto Dios? No, solamente no lo entiendo. Solamente en mi mente corrompida no le puede entender, pero puede creer. Porque en la palabra descansa nuestra fe, por la gracia de Dios. Algo más que podemos mirar. En el capítulo 11, versículo 1. Y es en cuanto a su pueblo Israel. Las naciones, algunas de ellas han dicho que quieren desaparecer a Israel. Quieren que Israel desaparezca. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir nunca. Nunca ocurrió. Israel fue disperso, fue tomado como esclavo, fue llevado a los cautiverios, a la crueldad, fue casi exterminado. Desde el año 70 hasta el 48 del siglo pasado no tenían un lugar donde vivir como nación, pero jamás fue exterminado, jamás desapareció. Y miren lo que dice aquí, versículo 1, 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ellos no creyeron en el Señor Jesucristo, ¿no? No creyeron. Ellos no aceptan la salvación en Cristo. No ven a Jesús como el Mesías. Pero Dios ha desechado para siempre a su pueblo. Pablo dice que Él ama a su pueblo. Cuando escribía, Él ama a su pueblo, a mis hermanos de la nación.
Él, si podía, daba su vida como maldición para que su nación fuera salva, pero no podía hacerlo. ¿Lo ha desechado Dios? Cuando miramos lo que hizo la persecución a los judíos, el nazismo, ¿era que Dios le estaba desechando? ¿Se olvidó Dios de ellos? No, porque quedó un remanente. Siempre, siempre. Así que Israel se va a levantar un día, Dios lo va a levantar para ser la nación a través de la cual Dios va a terminar la evangelización de todo el mundo. Dios tiene aún una obra a través de la nación de Israel. Dios tiene algo que hacer todavía. Ellos deben conocer al Mesías. Ellos, según el versículo 11 aquí, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión, vino la salvación de los gentiles para provocarles así. Cuando Israel niega al Mesías, Dios utiliza ese trance, ese tiempo, hasta hoy, para tratar con los no judíos. También trata con los judíos. También el Evangelio llega a ellos. Ha llegado a través de la historia a ellos, pero nunca como nación. Hasta que un día pronto Israel será renovado y se cumplirá lo que dice Pablo aquí. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Cualquier alma que odie a la nación de Israel tendrá su recompensa, su paga, su castigo. Cualquiera que maldice a la nación de Dios tendrá su castigo. Ustedes saben que hay muchos cuentos de los judíos, ¿no? Muchos cuentos de los judíos. Hasta lo habremos hecho seguramente. Ahora, no es una forma de decir odio a Israel. Son algún tipo de bromas que se hacen como se hacen con los uruguayos también. Israel es la nación de Dios. Y se va a levantar. Y pronto esto va a ocurrir. Pronto va a ocurrir. Alrededor la tiene determinada. Desde el cielo la mantiene Dios para hacer la obra que Él quiere a través de su nación. Aquí mismo en los versículos 25 y un poquito más dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será el pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es bueno saber esto. Es bueno amar a Israel. Es bueno orar por Israel. Es bueno hablarle a los judíos de Cristo. Es bueno evangelizarlos. Es bueno tenerlos en cuenta. Ahora, cuando miramos todas estas cosas que a veces el cristiano piensa de Dios y de cómo Dios actúa, estas preguntas, ¿es Dios injusto? ¿La ley es pecado, está mal? Se preguntan. ¿Vamos a perseverar en el pecado? ¿Dios es injusto en cuanto a la salvación? ¿Desecha a Dios a su pueblo? Tenemos que centrar nuestra mente en el Dios que hemos conocido. Es el Dios de la Biblia. Y si nosotros no le conocemos a través de la Biblia, la experiencia de vida no es suficiente. No es suficiente. Las experiencias que tengamos no nos van a mostrar a Dios como es. La Biblia muestra a Dios como es. Y Él trata con el pecado de una manera que puede parecer cruel, pero es justa. Es justa. Ayer miraba, y creo que era una noticia reciente, en Argentina, en un lugar del interior, la plaza de la ciudad era un río. Granizo y lluvia. En un ratito.
Estamos en un lugar alto aquí, un poquito alto, ¿no? Pero si Dios quiere castigar esta zona, el agua nos va a pasar. O lo que fuera. Si Dios quiere partir la tierra, lo va a hacer. ¿Es injusto? No es injusto, es el Dios de la Biblia. Es el Dios soberano. Es el Dios al que hemos creído. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Pero dice también que el regalo de Dios es vida eterna en el Señor Jesús. ¿Nos preguntamos algunas de estas cosas? Es probable que sí, que a veces nos preguntemos. Que nos duelan cosas que nos pasan, que pasan cerca de nosotros o que nos han ocurrido. Nos duele ver que hay guerras y que mueran niños en esas guerras, que hay hambre en el mundo. Pero cuando nosotros miremos las razones por las que ocurren estas cosas, sin duda vamos a ver la mano de Dios detrás de todo. Nunca injusta, nunca injusta, siempre soberana para tratar como Él. Dice aquí mismo en Romanos 11, versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de Israel, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esto habla de naciones, no de individuos. No de individuos. Dios tiene misericordia en todo lugar del mundo donde el Evangelio se predique. Y va a tener misericordia cuando el Evangelio se predique en todo el mundo. Va a haber salvación de muchas almas en todo el mundo. Pero lo cierto es que Dios es. Su misericordia es inmensa, su gracia es inmensa. ¿Entiendo todo? No entiendo todo, casi no entiendo nada. Pero este es el Dios que conozco. Y muchos han tratado de cambiar, lo han hecho a su forma. Han hecho a Dios como un hombre, que Él puede pensar como nosotros, o aún, que puede razonar con nosotros y pedirnos algún consejo. Así que Pablo escribe lo siguiente, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Después que los romanos leyeron este pasaje, Pablo comienza a hablarles de la práctica cristiana, los siguientes capítulos, las cosas que deben hacer. Si ellos leyeron bien estos capítulos, salieron temblando a obedecer a Dios, a servir a Dios, a amar a Dios, a hablarle a su prójimo, a hacer cosas buenas de las que hasta el momento no las hacían, a pagar sus deudas, a tratar bien a sus esposas, a sujetarse a la voluntad de sus esposos, como dice la Biblia, a amar a sus hermanos, a amar al que sufre, a amar al prójimo, a no guardar rencores. Todo esto rápidamente querían hacer. ¿Por qué? Porque ahora entendieron que el hombre es tan poquita cosa que Dios no necesita del hombre para hacer lo que es y que el hombre necesita todo de Dios para hacer algo, para ser un cristiano, para ser salvo. Cuando cierra el versículo 36, de Él y por Él y para Él son todas las cosas, no está sacando algunas cosas.
no está sacando lo malo, por ejemplo, lo que parece malo en el mundo. Todo te va a glorificar y a honrar a Él. ¿Conocemos este Dios? ¿Conocemos el Dios soberano? ¿Creemos en Él? ¿Vivimos por Él? ¿Vivimos para Él? ¿Tememos a este Dios? Dios nos dé su bendición y su gracia. Cuanto más le conocemos, más chiquitos somos, más pequeños. Cuanto más sabemos quién es Él, también a la vez entendemos lo que somos. Así que Dios nos regale su gracia. Que podamos creer de verdad, de todo corazón, en este Dios de los cielos, abundar en obras para Él, de abundar en una buena vida. Cualquier cosa que ocurra en este mundo, el Dios de los cielos está en contra. Siempre va a ser así. Oremos con nuestro hermano Raúl, la mayoría de ustedes lo conocen. Y está en una situación delicada, está en CTI, y su salud no está siendo buena hasta el momento. Tal vez tenga incluso el COVID, le van a hacer el hisopado, pero oremos a Dios. Oremos a Dios. También esto ayuda a Dios. También esto está dentro de la soberanía de Dios. No dejamos de amarle, no dejamos de quererle y de orar por Él. Lo hacemos por su familia, lo hacemos por sus padres. Tenemos que hacerlo. Pero el Dios soberano, hasta el momento, ha querido. Así que podamos honrar a nuestro Dios a través de esta situación. Vamos a orar, que Dios nos bendiga. Vamos. Padre, la gloria sea a ti. Tú sabes qué es lo que será de nosotros un rato más tarde y mañana, en estos días. Sabes el peligro que está corriendo nuestro país con este virus ahora, con tanta propagación. Oramos por nuestros hermanos que están en dificultades de salud, que si lo toman pueden pasarla no muy bien. Que tú les guardes la vida, les guardes la salud. Oramos por nuestro querido Raúl, para que realmente la mano de Dios esté obrando poderosamente, podamos ver una vez más ese amor de misericordia de Dios, dándole buena salud. Tú estés obrando, Señor, y ayudando y consolando a toda la familia. A nosotros nos bendigas en ver siempre tu mano, en ver siempre tu ayuda, y que podamos tener consuelo y paz de Dios en cualquiera sea la situación que estemos viviendo o que vayamos a pasar. Que la gloria sea. Gracias que tú eres justo, que tú eres santo, que siempre tienes propósitos, que todo lo que ocurre, todo te va a glorificar a ti, todo es para ti, y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.